Palabra de Dios, una palabra que va a bendecir tu vida, una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para ti, para toda aquella persona que vaya a escuchar. Estamos en un podcast, ya estuvimos grabando ahorita, pero van a salir pronto los videos en Alex and Friends, y va a ser de mucha bendición porque vamos a tener muchos más invitados que van a estar aquí con nosotros y poder compartir y poder dirigir una palabra de Dios para que todos aquellos oyentes que están pasando quizás alguna prueba, una dificultad, una angustia, un dolor, un trauma, pero sin embargo la palabra de Dios, Jesús es la respuesta, es el que cambia todas las cosas. Cuando Jesús se presenta, es el que cambia todas las cosas. Entonces voy a compartir una palabra que es en Juan capítulo 15 versículo 5. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que permanece en mí no será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a aquellas personas que en algún momento van a estar viendo, que llegue el corazón de ellos, el corazón de cada oyente, y así como ha sido de bendición para mi vida, que sea de bendición para cada uno de ellos. El tema de esta noche es conéctate. ¿Cómo nos podemos conectar? Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí está hablando Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros literalmente, como dice la palabra, fuera del Señor no podemos hacer nada. Es claro la palabra cuando nos habla, cuando nos exhorta, cuando nos habla directamente a nuestro corazón. Sin embargo, muchas de las veces no nos queremos conectar aquí, a la iglesia, no nos queremos conectar a la presencia de Dios, no nos queremos conectar. ¿Por qué? Porque hay un mundo de turbulencia, hay un mundo de perdición, hay un mundo que acecha a la humanidad de tal manera que te ofrece un sinnúmero de cosas que te distraen y que te pueden arrastrar a ellos. Sin embargo, aquí Jesús nos habla y nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Es lo que habla la palabra del Señor. Entonces, me recordaba mucho lo que habla también en el Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento, como habla la palabra en el día del Pentecostés, cuando el Señor les dice que no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de Dios. Nos dice: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos. Entonces, el llamado era para 500 personas, mas sin embargo en aquel entonces se encontraron solamente 120 personas en el aposento alto, en el día del Pentecostés. Dice la Biblia que estaban unánimes juntos, estaban esperando la promesa que Jesús les había dicho, que iba a descender el Consolador, el Espíritu Santo, sobre cada una de sus vidas. Entonces vemos cómo los discípulos caminaban con Jesús, vemos cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús hacía prodigios, cómo Jesús hacía maravillas por el poder que Él portaba. La presencia de Dios estaba sobre la vida de Jesús. Mas sin embargo, cuando nos habla en el libro de los Hechos, del capítulo 1 en adelante, nos habla de que no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos. ¿Revestidos de qué? Revestidos de poder. El Espíritu Santo viene y te empodera a cada persona cuando te toma en sus manos, y de tal manera que cuando te toma ya no vuelves a ser la misma persona que Él viene para fortalecerte, para animarte, para levantarte, para guiarte, porque dice su palabra: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que alumbra nuestros pies. La palabra de quién? La palabra del Señor. Pero siempre y cuando permanezcamos conectados en donde, en la fuente que es Jesús, la fuente. Cuando nosotros conectamos un cable para conectar nuestro teléfono, literalmente
hay electricidad y de tal manera que agarra carga lo que es el teléfono. Entonces, de igual manera, muchas de las veces en la vida, a veces nosotros no estamos cargados, a veces nosotros no nos desanimamos, nos afligimos, nos angustiamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos vamos a la fuente que es nuestro Señor Jesús, la fuente que es el Espíritu Santo que te está esperando. ¿En cuándo? En las madrugadas, durante el día, que te está esperando, hablándote a través de una melodía, una canción, a través de la palabra, a través de un mensaje de texto, a través de alguien. ¿Para qué? Para que te conectes a la fuente que es Él. Entonces, esta palabra es para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. No podemos hacer nada sin la cobertura de Dios. No podemos hacer nada si no nos dejamos guiar por el Señor. Sin embargo, aquí nos habla la Biblia y nos habla y nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podréis hacer. Conéctate con la presencia de Dios. La presencia de Dios es real. El Espíritu Santo de Dios es real. Entonces conéctate. ¿Cómo me puedo conectar con la presencia de Dios? Métete en oración, ayuno y lectura de la palabra, y para que veas que tú vas a sentir la presencia y cómo vas a ver que Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Si estás pasando alguna angustia, alguna dificultad, alguna necesidad en tu vida, tú vas a ver cómo Dios te va a abrir el panorama, cómo Dios te va a dar claridad en tu vista, en tus ojos, para que tú puedas ver el resultado y tú puedas ver lo que es la promesa que el Señor te ha dicho. Entonces, ¿cómo lo vemos? A través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como lo vieron los discípulos, en donde el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos y cuando se derramó la presencia de Dios, que era el Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, y todas aquellas 120 que se encontraban personas en ese aposento alto, todas fueron revestidas de poder. Y dice la Biblia que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les dijese que hablasen. Otros pensaban que estaban ebrios, otros pensaban que estaban borrachos, otros decían: están hablando nuestra propia lengua. Mas sin embargo, vemos de antemano todos los acontecimientos que surgieron después de allí, de cómo eran los discípulos antes, a cómo salieron de ese aposento alto cuando fueron revestidos de poder, cuando fueron conectados al Espíritu Santo. Dice la Biblia que tan solamente que con la sombra de Pedro los enfermos serán sanados. Y no era por Pedro, era por quien Pedro estaba conectado. ¿Con quién estaba conectado Pedro? Con el Espíritu Santo. Conéctate con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta palabra se haya sido de mucha bendición para tu vida. Conéctate con la presencia de Dios, conéctate con la palabra, y tú vas a ver el resultado que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Todos aquellos que nos van a escuchar en algún momento, estamos en el podcast Alex and Friends. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y que la paz de Cristo con